había un cliente que era, pues, trabajando en una hedge fund, un tío que le había ido muy bien en Wall Street, le daba yo particulares de tenis y la verdad es que me hizo como un poco de mentoring y pues conseguí que me dieran una beca académica. Que la gente se piensa que íbamos ahí, todo pagado por nuestros padres, a un apartamento de lujo. Incorrecto. Estábamos en un apartamento donde había ratas, donde había cucarachas. Jugábamos al tenis, entrenábamos, jugábamos torneos por toda España. Llegó un momento que tuvimos un cierto nivel, que teníamos que decidir o dedicarnos al tenis o irnos a estudiar a Estados Unidos. En Estados Unidos te becan académica o deportivamente o ambas. Y ahí tuvimos como la primera experiencia, yo creo, trabajando, ¿no? El tenis es verdad que paga muy bien. A lo mejor un membership en los clubes donde trabajábamos nosotros los veranos son 60, 75, 80 mil pavos al año por miembro de familia. Que con 19, 20 años dijimos, hostia, nos estamos metiendo 8.000 pavos al mes. Llega un momento que ya no piensas con sobrevivir, sino piensas, joder, voy a invertir este dinero, voy a hacer algo con este dinero. Vivir en Nueva York también yo creo que nos ha ayudado mucho a nivel de desarrollo personal. Aquí en España cuando nosotros vivíamos no lo sentíamos, no lo teníamos. Cuando tú te relacionas con gente extraordinaria, aprendes cosas extraordinarias. Ver un poco, pues, el potencial que hay, la cantidad de dinero que hay en el mundo y cómo se puede vivir, que dije, hostia, yo también quiero esto, claro. Y creo que lo puedo conseguir. Y la historia del podcast es muy graciosa. ¿Cómo fue el podcast? Vale, el podcast fue, bueno... Los servicios secretos. Bienvenidos a la segunda temporada de Trippers Podcast. ¿Cómo estamos? Estamos de vuelta. De pie, palmas, no sé cuánto dinero. He tenido algo grande, no sé qué. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la segunda temporada de Trippers Podcast. ¿Cómo estamos? Estamos de vuelta. Después de unas semanitas de parón, ya estamos otra vez aquí en nuestra segunda casa. Es un poco diferente porque estamos tú y yo solos. Sí, no, te estaba diciendo antes de empezar, me siento invitado, tío. No sé qué vas a preguntar, ¿no? tío. Sí. No, pero mola. Es que para que la gente lo entienda es un poco porque, bueno, hemos empezado la primera temporada. Este va a ser el primer vídeo de la segunda temporada, perdón. Y nada, un poquito para poneros en contexto. La gente nos decía que hiciésemos un vídeo para presentarnos, decir de dónde venimos, cómo nos conocimos, por qué empezamos el podcast. Y yo creo que es un perfecto momento de hacerlo antes de empezar la segunda temporada. Hemos hecho un paroncito de un par de semanas, hemos estado un poquito de desconexión y ahora toca volver. Vamos a la obra y os vamos a contar un poquito, pues eso, nuestra historia de cómo nos conocimos, cómo hemos llegado hasta aquí y también, sobre todo, vamos a comentar las novedades que tenemos de cara a esta segunda temporada que, bueno, vais a flipar. Os adelanto que va a ser una puta locura, mejor dicho, un puto trip. Y nada, va a estar muy guay y nada, eso va a ser este cortito episodio, pero intenso y útil, muy útil. Muy útil. Así que para empezar, empezamos por ti, que estás en el sillón del invitado. Estás en el sillón del invitado, sí. Así que empezamos por ti. Nada, para que te conozca un poco la gente, Alex, cuéntanos de dónde vienes, cómo te llamas, tu nombre completo, por favor. Joder, DNI también. DNI. Bueno, mi nombre es Alejandro Alex Reyes. La verdad es que, bueno, me gustaría comentar que los dos nos llamamos Alex, pero nadie prácticamente nos llama Alex. Siempre somos, en nuestro grupo de amigos, somos Ridru, de su apellido Ridruejo, y Reyes, o Kings, que me llaman últimamente, que bueno, tampoco me disgusta, no está mal, he tenido peores. Kings está mal, sí. Tiene bustillo. Tiene personal brand, un poquito. Sí. Bueno, entonces, en mi caso, soy de aquí de Madrid, somos los dos de aquí de Madrid, yo soy de la Sierra, y nada, fue un colegio con una pedagogía diferente, que se llama la pedagogía Waldorf, el colegio se llama Micael. Y bueno, nada, básicamente nos conocemos del tenis, desde muy pequeños empezamos a hacer deporte. Sí es verdad que yo lo hacía un poco más de forma un poco más amateur de pequeño, luego ya a partir de los 13 años sí que me puse más en serio a entrenar 3-4 veces por semana hasta acabar entrenando todos los días y a raíz de eso pues nos empezamos a conocer porque yo fui a entrenar a tu club, que vivimos más o menos cerca. Básicamente nosotros estuvimos muy metidos en el tenis desde siempre. Yo también soy del norte de Madrid, soy de Las Rozas. Yo fui al Liceo Italiano en Madrid, en Río Rosas. Y nada, yo de pequeño sí que es verdad que estuve viviendo 5 años en Italia por motivos familiares y luego me volví. Y yo en Italia ahí con 2 años empecé a jugar al tenis y cuando me volví pues nada, decidí darle al tenis al máximo nivel, entrenábamos mucho, jugábamos mucho y luego Alex vino al club donde yo entrenaba a los 10, 12 años. Sí, por ahí, 11, 12 yo creo, 11, 12. 11, 12. Mi primer entrenamiento
estabas tú en la pista. Hostia. Sí, que no recogía una puta bola, o sea, era increíble. Digo, este chaval, no sé quién es, está yo nuevo ahí, no conozco a nadie, y no me acuerdo, no sé si era de la OSA que estaba también, no me acuerdo, o Álvaro Blanco, no sé, bueno, gente del tenis, que entramos ahí y yo no conocía a nadie, y me dijeron, este es el mejor, tal, del club, no sé qué, Alejandro Ridruejo, porque tú eras bueno de pequeño, eras Sí. de lo mejor de Madrid. Y bueno, tal, vamos a ver, tal, no sé qué, entramos bien, chill, yo entraba, la verdad, siempre a full, siempre Sí. me dejaba la vida, porque no era tan bueno. Y claro, tocaba recoger las pelotas después de los carros y tal, no sé qué. Nada, el tío va tranquilísimo, se tira así en el banco y no recoge una bola. Y dice, este tío, no sé, en plan, está desunado, no sé qué le pasa. Digo, que nada, ni una puta bola. Era un buen personaje pequeño, la Era verdad. un buen personaje. Me dicen que soy un personaje ahora, pero yo creo que era más No, personaje pequeño. mucho más. Luego con la gente que hemos conocido estos años, sobre todo en Nueva York, ahora os contaremos un poco de nuestra aventura en Nueva York, dicen, Riru, qué personaje. Y yo, tú, o sea, no es ni la mitad de personaje de lo que era de pequeño. Se habéis conocido ya muy enderezado, muy desarrollado en todos los sentidos. O sea, imaginaros cómo era el señor Alejandro Ridruejo con 13 años. Pero bueno, para poner en contexto a la gente, nada, jugábamos al tenis, entrenábamos, jugábamos torneos por toda España. La verdad es que entrenábamos competición, alta competición. Aquí en España el tenis, para la gente que no está metida en el mundo, el tenis es un deporte muy popular y entrenábamos a tope. Entonces llegó un momento que tuvimos un cierto nivel que teníamos que decidir o dedicarnos al tenis, que había muy pocas probabilidades de que llegásemos, porque el tenis es uno de los deportes más difíciles de llegar, o irnos a estudiar a Estados Unidos. En Estados Unidos mucha gente lo sabrá, pero te becan académica o deportivamente o ambas para ir ahí y bueno, es una muy buena opción de mantener el deporte, de seguir estudiando, de cambiar de cultura, de vivir en otro país, de buscarte un poco la vida y nos fuimos de cabeza. Fuimos directamente a Estados Unidos. Tú te fuiste tu primer año a... Sí, yo estuve mis 2 primeros años en Kentucky, en una universidad bastante pequeña, que bueno, era la que mejor beca me ofreció, básicamente. Y entonces estuve ahí 2 años, que era un pueblo de no sé cuántos miles de personas, pero muy pocos. O sea, era prácticamente desierto, en medio de la nada en Kentucky, imaginaros la experiencia. Pero bueno, también la verdad es que ahí el deporte en la universidad está muy bien porque haces equipo, conectas mucho con tus compañeros de equipo, entrenas un montón, haces todo juntos. Entonces, pues bueno, al final encuentras como tu espacio y tu hueco, tu grupo y bueno, por ahí pues fue una experiencia positiva, pero que claro, que al final te vas a Estados Unidos y quieres ir a lo mejor de Estados Unidos, quieres descubrir lo que es realmente Estados Unidos y no un pueblo de la nada en medio de Kentucky. Claro. Mi caso me pasó algo parecido, que yo el primer año fui a una universidad ahí en Atlanta, a las afueras de Atlanta, a 1 hora, estaba metida en las montañas y la gente lo sabrá, pero Estados Unidos mucha gente piensa que es California, Nueva York, Boston y Washington, pero Estados Unidos es muy grande y cuando te metes deep América, muy country, muy... Bueno, pues muy conservador, sí que crea un impacto porque es muy diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en España. Así que bueno, decidimos cambiarnos, ahí es muy común, estudias 1 año en un sitio y luego te transfieres de equipo, porque nosotros fuimos ahí con una beca académica y deportiva, estábamos en el equipo de tenis de las universidades y nos transferimos de equipo, yo en mi caso, a Nueva York. Y en Nueva York... yo después del primer año, tú te fuiste después del segundo. Yo después del segundo, justo. Entonces coincidimos ahí en Nueva York y en Nueva York, bueno, pues fue, digamos que yo creo que ha sido la etapa que más nos ha cambiado la vida. Sí, yo lo tenía claro porque la historia fue que yo desde el primer año yo tenía que trabajar en verano para poder pagar el año de universidad. Y tuve la suerte, que esto siempre lo decimos, que hay un factor de suerte en todo, en los caminos de todas las personas. Y mi suerte, y yo siempre lo digo, que fue que uno de mis compañeros de equipo, que se llama Johan, un francés, pues me vio que las 2 primeras semanas entrenaba full, porque yo siempre me ha gustado entrenar a full cuando entrenaba, y me dijo, oye, tal, no sé qué, yo trabajo en verano en un club de las afueras de Nueva York, es un poco duro porque el director es muy exigente, pero bueno, yo creo que puedes en plan ser un buen fit ahí, no sé qué, me dio el contacto, yo sin tener ni puta idea de inglés, porque tú sabes el nivel que yo tenía de inglés, que no tenía nada. Me llamó el tío por teléfono, no sé cómo, le zafé para que consiguiera el trabajo, porque ni entendía lo que me decía, el tío eslovaco, o sea, yo no entendía nada. Entonces lo conseguí, lo cerré de hecho en septiembre, el primer mes que llegué ahí, en un mes ya había cerrado lo de verano, y claro, me dijeron lo que pagaban, que ahora contaremos un poco la experiencia también trabajando ahí, que pagan muy bien el tenis, está muy bien remunerado, y dije, hostia, yo me voy a ir 100%. Que para poner en contexto, zafar significa conseguir, porque en el mundo del tenis tenemos un idioma propio. La gente que nos esté viendo ahora
que sea del mundo del tenis dirá, esta gente está hablando el idioma del tenis que decimos. Tenemos muchos palabras en los torneos. Carlitos Alcaraz lo sabrá. Pero tenemos una lengua propia, pero zafar significa conseguir. Sí. Justo, entonces, bueno, ahí me surgió la posibilidad de ir en verano a Nueva York y tú estabas justo también, conseguiste ese verano también trabajo al lado, en un club de muy cerca, vivíamos prácticamente a 10 minutos. Sí. Y ahí tuvimos como la primera experiencia, yo creo, trabajando, ¿no? Porque nunca habíamos trabajado seriamente y lo que era 12 horas al día, que era muy duro. Sí. Del lunes a domingo trabajando a full, la verdad, debajo del sol, dando clases de tenis, que la gente se piensa que dar clase de tenis es muy fácil. Claro, porque es que la gente, o sea, para que vosotros os hagáis una idea, o sea, yo decidí ir a Nueva York, cambié de equipo de tenis y el segundo año me fui a Nueva York. Pero Nueva York es una ciudad muy cara, es muy difícil sostenerte ahí, entonces en los veranos la gente, los atletas, ya sea fútbol, baloncesto o tenis, normalmente, sobre todo en tus primeros años de carrera, lo que haces es ponerte a trabajar de ese deporte porque tienes muy buen nivel y con la suerte de que el tenis es verdad que paga muy bien porque es un deporte de lujo. En Nueva York la gente que juega a tenis es gente con muchísimo dinero. Entonces, bueno, en el verano fui ahí, que es una zona un poquito más arriba de Nueva York, pero un poco a las afueras, y Alex vino desde su universidad ahí y ahí es cuando coincidimos y estuvimos trabajando en 2 country clubs que se llaman, ahí un poco a las afueras de Nueva York. Y claro, yo creo que a ti te encantó Nueva York y siempre dijiste, hostia, yo después de trabajar aquí me quiero venir aquí a acabar la carrera. Claro, 100%, o sea, fue literal así. Yo dije, buah, yo me tengo que venir aquí. Encima estabais, porque no lo hemos dicho, pero tú cuando te fuiste a Nueva York te fuiste con 2 amigos más de nuestro grupo de tenis de aquí, que era el grupo de... Habíamos ido al colegio juntos para ir a Estados Unidos, salíamos de fiesta juntos, hacíamos todo juntos. Eso fue una coincidencia, o sea, normalmente tú cuando vas a Estados Unidos, pues vas a tu aire y te creas tus amigos ahí, pero la coincidencia de que nuestro grupo de amigos de siempre, donde entrenábamos juntos en Madrid, íbamos al colegio juntos, más tarde a los 16, 17 años, pues casualidades de la vida, todos nos fuimos a Estados Unidos a jugar al tenis, todos estábamos a disgusto el primer año, y todos dijimos, bueno, pues nos transferimos a Nueva York y todos acabamos en la misma ciudad. Una ciudad como Nueva York, imaginaros, la ciudad de Nueva York y encima con tus amigos de toda la vida. Entonces fue increíble. Claro, entonces yo llegué, vi eso y dije, tú no me lo puedo creer, que estoy en medio de la nada en puto Kentucky y esto está aquí en Nueva York, encima viviendo juntos, con una ciudad como Nueva York, como dices, que tanto para ocio, que es increíble, como para luego oportunidades laborales después de la carrera, era el sitio perfecto para ir. Entonces, claro, después del primer verano que trabajé ahí, yo ya estaba con la mentalidad de el año que viene me vengo. O sea, en este momento no puedo, ya no puedo, obviamente, pero el año que viene, como sea lo hago. Y había un cliente que era, pues, trabajar en una hedge fund, un tío que le había ido muy bien en Wall Street, un típico tiburón de Wall Street de Nueva York, que le daba yo particulares de tenis y la verdad es que me hizo como un poco de mentoring y me consiguió pues una entrevista con el director de un departamento de su universidad, que era Mercy College, y pues conseguí que me dieran una beca académica porque yo decidí irme a Nueva York sin tenis, porque ya estaba bastante quemado. Correcto. Y quería centrarme en mi carrera en finanzas, que estaba estudiando finanzas, y entonces pues bueno, ahí conseguí beca académica y conseguí irme con mi grupete de amigos a Nueva York. 352 Myrtle Avenue. Que era un apartamento, un apartamento de estudiantes, no estaba muy bien o estaba bastante mal, porque la gente se piensa que íbamos ahí, todo pagado por nuestros padres, a un apartamento de lujo. Incorrecto. Estuvimos ahí pasándonos lo increíble, saliendo de fiesta espectacular, pero estábamos en un apartamento donde había ratas, donde había cucarachas y fue increíble. Pero la verdad es que la experiencia fue espectacular. No siempre. O sea, yo creo que somos los únicos de gente que yo conozco que se ha ido a Estados Unidos, que se haya ido a Estados Unidos a una ciudad como Nueva York y encima te hayas ido con gente de tu grupo de amigos de toda la vida. O sea, es que eso es único. Entonces, fueron unos años increíbles. Ahora hablaremos un poquito de cómo nos cambió la vida en Nueva York, pero para que la gente entienda un poco la industria del tenis, porque sí que es verdad que ahí vimos una oportunidad muy buena. Nosotros siempre hemos sido chavales que nos ha gustado ganar dinero, nos ha gustado buscarnos la vida y el mundo del tenis en Nueva York vimos como que era una oportunidad bastante buena. Cuéntanos un poquito cómo funciona ahí el mundo del tenis, para que la gente lo entienda, Alex. Vale, pues básicamente ahí hay 2 deportes que son como de lujo o casi super lujo, que son el golf y el tenis, y los 2 son muy caros. Es un deporte casi elitista, vamos a decir. No todo el mundo se puede permitir pagar de $100 para arriba por una hora de una clase privada. Entonces, claro, pues al tener esos precios, pues también los entrenadores también ganan muy bien. Entonces, bueno, descubrimos esa oportunidad
Y ahí cómo funciona, sobre todo en donde estamos nosotros, es con country clubs, que es básicamente gente de negocios que vive en zonas de mucho dinero, muy caras, Exclusivas, sí. muy exclusivas, y pagan una pasta por ser socios de country clubs, donde conectan con gente también de su misma clase social, vamos Para a que os decir. hagáis una idea, a lo mejor un membership en los clubes donde trabajábamos nosotros los veranos son 60, 75, 80 mil pavos al año por miembro de familia. Es decir, que si un padre tiene 3 niños, mujer, puedes hacer las cuentas. Vamos a hacer las cuentas, que ahora mismo no queremos. Pero vamos, una locura. Entonces, bueno, también pagan bien y claro, eso fue una oportunidad de decir, hostia, qué suerte también hemos tenido de haber jugado toda la vida al tenis y ser capaces de ganar este dinero, que también nos permite, porque sin eso era muy complicado, vivir en Nueva York y poder tener esta experiencia. Sí, y luego sí que es verdad que como todo, o sea, en las zonas de tenis, cuando nosotros empezamos a trabajar, esto es como todo. Primero empieza siendo el pringao de turno. Estábamos trabajando en un club a las afueras de Nueva York y bueno, pues a lo mejor te pagan 40, 50 horas, $50 la hora y vas subiendo poco a poco, vas relacionándote con tus clientes, vas ampliando tu cartera de clientes. Muchos de ellos tienen mansiones con pistas privadas, entonces a veces empiezas a decirles, oye, en vez de... porque obviamente el club te paga $50, pero ellos al club están pagando a lo mejor $280 por la hora. Entonces tú le dices, oye, mira, si te doy la clase en tu casa, en vez de $50, en vez de $280, te cobro 150 y tú pagas menos y yo gano más. Entonces empiezas a crear ese portfolio de clientes y ahí es cuando empiezas a tener un poquito más de relevancia, empiezas a ganar más dinero. Y sí que es verdad que hay zonas, por ejemplo, en mi caso, yo el primer verano que estuvimos trabajando en la zona de arriba de Nueva York, pues bueno, se gana menos, obviamente era nuestro primer verano, pero luego yo, por ejemplo, años más tarde empecé a trabajar en los Hamptons, que los Hamptons es una zona más de verano de Nueva York, que está más en la isla al este. Y esa es probablemente la zona más cara de todo el mundo. O sea, probablemente sea el código postal más caro de todo el mundo. Es donde más billonarios juntos se juntan. Los precios son una puta locura. Yo estaba trabajando mi primer verano ahí en los Hamptons en un club que pagaban 380, 370 la hora. Y ahí es cuando, claro, muchos de ellos tienen casas con pistas de tenis y ahí te puedes meter 150, 180, 200 pavos la hora. Claro, imagínate, todo cash, sin pagar impuestos en Nueva York. Cuidado que viene el IRS no ahora. creo que IRS me venga, pero bueno, si trabajas 4 o 5 horas, pues sí que estás ganando bastante pasta. Es verdad que nosotros no trabajábamos tantísimo, nosotros tenemos amigos que están trabajando 5 o 6 horas al día, 200, 250 la hora, entonces hacer las cuentas se puede ganar mucha pasta. Muchísima. Y sobre todo yo lo que diría es que lo que te permite es ganar dinero y con el dinero luego ya te empiezas a plantear qué hacer con ese dinero, que era lo que nos pasó a nosotros, que con 19, 20 años dijimos, hostia, nos estamos metiendo 8.000 pavos al mes, 7.000, 8.000 pavos al mes. Claro, llega un momento que ya no piensas con sobrevivir, sino piensas, joder, voy a invertir este dinero, voy a hacer algo con este dinero. Entonces es cuando eso y que te relacionas con gente de tantísimo nivel, que te están siempre haciendo mentoría, te están asesorando, pues yo me acuerdo que, por ejemplo, un amigo nuestro tenía un cliente que trabajaba en Coinbase, en aquel entonces, que no era nada, y nos dijo, oye, meter a Bitcoin, meter a criptomonedas, y ahí es cuando empezamos a tontear un poco con las inversiones, con criptomonedas. Sí, fue justo ahí, fue el primer verano que yo trabajé ahí, bueno, que los dos trabajamos ahí, que vivíamos cerca, ya lo hemos dicho, y había otro amigo, Raúl, un saludo desde aquí para Rulo, que es el que nos dijo, oye, tengo un cliente que me ha dicho no sé qué de Bitcoin. Y la historia es que yo había comprado Bitcoin ese mismo año, el primer mes que llegué a Estados Unidos, para comprar un DNI falso, porque ahí para salir de fiesta tienes que tener 21 años, no 18. Yo tenía 18 y digo, ni de coño me quedé yo sin salir de fiesta aquí. Entonces, obviamente, pum, en internet, DNI falso Estados Unidos. Única forma de pago, Bitcoin. Ni puta idea de lo que era. Total, me miro cómo comprarlo, no sé qué. No me acuerdo ni bueno, eran $200. Ni cómo lo compraste, Ni ¿no? cómo lo... Sí, es que no me acuerdo la página. Lo he mirado alguna vez, pero no tengo nada de referencia. Pero vamos, me costó $200 y era pues en 2016 me fui para allá. O sea, estaba Bitcoin en 200, creo que es lo que miré. Pues igual me costó un Bitcoin el DNI falso y me lo quitaron en la primera fiesta. Es ahí, me lo cogí el puerto y dijo, El fake. DNI más caro de la historia. No, además historia. Un puto Bitcoin. Qué mal, tío, qué mal. Y bueno, entonces a raíz de eso, cuando me dijo Raúl, tío, mira esto, no sé qué, lo empecé a mirar y dije, hostia, sí, yo compré un DNI con eso, no sé qué. Y me dijo, ¿ves? Que la gente lo está empezando a utilizar.
Y ahí es cuando yo termino el verano, yo había ahorrado también un poco de dinero y me volví a Kentucky ese año, que es el que yo hice mientras estabais vosotros en Nueva York. Y ahí yo, como tenía muchísimo tiempo libre, ahí es cuando empecé, con Jordi también, a mirar un montón de Bitcoin, cripto, trading, y ahí me empecé pues, a friquear, yo que soy bastante friki. Inversiones en general. Inversiones en general, sí, también empecé con bolsa, también empecé a consumir todo tipo de información relacionada con eso, bolsa, inversiones, cripto, todo. Y claro, eso que dices tú, al tener un poco más de dinero ya por primera vez en tu vida, que yo nunca había tenido nada de dinero, nada. Ni yo tampoco. Nada, pues claro, dices, hostia, ya puedes hacer tus cosas, te sientes bien encima, dices, hostia, un dinero que yo he trabajado y ahora pueden hacer mis cosas por mi cuenta. Claro. Es una sensación que engancha y yo me enganché a eso. Creo que también hay un cierto grado de ludopatía en las inversiones, Sí, sobre todo en los jóvenes. Y bueno, y ahí empezamos un poco a empezar nuestra invertir. carrera con inversores. La verdad es que empezamos a volcarnos bastante. Yo creo que sobre todo yo era el que más metido estaba. Sí, Porque, tú eras un poco el que lideraba el grupo de las Sí, o llevaba un poco inversiones más. porque tú eras el que más te interesaba, sobre todo el tema cripto, Sí. y obviamente había un boom y a todo el mundo le Sí, interesaba. claro, literal. Y bueno, empezamos un poco pues eso, a tontear con el dinero, a invertir, a aprender. Y yo creo que también una de las cuestiones que aquí hay una lección de vida importante es que lo que nos dimos cuenta en Nueva York, y claro, aquí en España cuando nosotros vivíamos no lo sentíamos, no lo teníamos, que es que cuando tú te relacionas con gente extraordinaria, aprendes cosas extraordinarias. Entonces, en ese momento, claro, nosotros, clase media en España, colegio normal, nunca tuvimos dinero, llegas ahí y tienes la oportunidad a través del tenis, que es un deporte que dominas, de llevarte y relacionarte y jugar una hora con un tío que a lo mejor tiene de net worth 500, 600 millones, tíos que en sus industrias son lo top de lo top, pero no de Estados Unidos, sino lo top de lo top del mundo. Claro, las lecciones que ellos te dan, porque te ven un chaval de estudiante que está en prácticas, que está sacando su dinero, son muy majos, te empiezan a ayudar, te empiezan a hablar de inversiones, del dinero y qué vas a hacer con esto, Entonces es como un máster, o sea, tú estás ganando dinero dando clases de tenis, pero al mismo tiempo estás aprendiendo muchísimo de ellos, empiezas a tener nuevas ambiciones, empiezas a decir, joder, si esta gente vive así, a mí me gustaría vivir así también como ellos. Entonces te empiezas a plantear cosas que jamás en la vida nos habíamos planteado. Y eso es la primera vez que yo creo que se nos abre la mente en Estados Unidos, cuando empezamos a trabajar y empezamos a interactuar con gente de ese nivel, ¿no? 100%, y yo creo que en mi caso es incluso más notable, porque yo sí que notaba que vosotros desde edades más tempranas sí que teníais en mente pues, ser emprendedores a lo mejor, o que os molaba no sé qué el tema de empresas, pero a mí no me molaba para nada, o sea, nunca me había llamado. De hecho, yo decía, bueno, yo igual, yo con ser fisio, me acuerdo de decírtelo a ti, yo con ser fisio y ganar 3.000 al mes en España, estoy de puta madre. Y luego fue llegar ahí, ver un poco pues, el potencial que hay, la cantidad de dinero que hay en el mundo y cómo se puede vivir, que dije, hostia, yo también quiero esto y creo que lo puedo conseguir. Entonces ahí es cuando te da el clic un poco de que lo ves y ves que, claro, que son personas, es lo que dices tú, le estamos dando clase a gente con mucho, mucho dinero. Y encima en un ambiente que es una pista de tenis, un sitio, un entorno, que tú eres el experto y él te está escuchando a ti para que le enseñes, o sea, era una locura. Y a cambio, como dices tú, pues luego, claro, luego te hacías amigos, porque son gente, la verdad, la mayoría encantadora, y te ayuda con todo lo que pueden, te hacen mentoring. Y yo me acuerdo, de hecho, el mejor consejo que me han dado, yo creo que a mí no me han dado muchos consejos en la vida, ¿verdad? Pero esta persona sí que es el que me hizo mentoring, que me consiguió la entrevista. Yo le pregunté, oye, Julio, ¿cómo lo hago para llegar a ser pues, un ejecutivo de finanzas? Pues yo quería hacer finanzas de tu nivel. Y me dice, get good at people. Hace bueno con las personas. Y yo, hostia, pero en plan, no me digas esto, yo todo el verano estudiándome el inversor inteligente, no sé qué, y dice, todo esto no te va a servir para nada. Básicamente porque hay miles y miles de personas que son, ya te lo digo yo, mucho más inteligentes que tú, que se lo están leyendo y lo van a aplicar mucho mejor que tú. La diferencia que hay entre esas personas y personas como yo, que no son tan inteligentes, pero están por encima de ellos, es que saben cómo manejar a todas estas personas juntas. Saben coordinarlas, saben sacar lo mejor de ellas y saben básicamente liderar un equipo para conseguir los resultados que quiere una empresa al final y al cabo. Totalmente. Y luego eso lo puedes ver un montón en Nueva York, sobre todo cuando vas caminando por la calle y por Wall Street, son gente de India y gente de Asia.
todo, que son cocazos a nivel de números, programming y todo, pero que luego esas social skills, esas habilidades con la gente, que al final es lo que muchas veces hace falta para liderar una empresa, no las tienen. Y ahí es una oportunidad para gente como, yo creo que como nosotros, que venimos más de pues, países como España, que relacionarse con la gente es algo muy común y creo que se nos da particularmente bien esas facetas, pues podemos ahí tener nuestro hueco en el mundo empresarial para convertirnos en una de esas personas que lidera a todo ese grupo de gente que yo creo que son, en ese sentido, un poco más inteligentes que 100%. nosotros. Y yo una cosa que siempre agradezco es que es verdad, por ejemplo, los chicos de Nude Project siempre dicen, gracias a los tiempos en los que vivimos, nosotros hemos podido ver a Gary Vee en internet, y es verdad, es que tienen toda la razón. Ahora tú puedes tener mentores digitales que te pueden enseñar muchísimo. Pero sí que es verdad que creo que personalizar con este tipo de gente, sí que te hablen directamente a ti, es algo diferente. Y una de las cosas que a mí me pasó cuando empecé sobre todo a trabajar en los Hamptons, que ya digo que es probablemente la zona más exclusiva del mundo, es que, claro, te cambian los parámetros totales. O sea, lo que tú pensabas que era soñar en grande es soñar minúsculo. Porque yo, por ejemplo, me acuerdo que yo jugaba con un cliente que era majísimo, que él estaba en finanza, era dueño de una hedge fund, y yo jugaba con la hija, que la hija jugaba bastante bien. Y ellos tenían una mansión que alquilaban solo para el verano. Esta mansión no era suya, no eran de su propiedad, simplemente lo alquilaban. Y yo un día le pregunté, le dije, Mike, ¿pero cuánto pagáis vosotros por esta casa? Tal. Y obviamente lo bueno de Estados Unidos y lo bueno de los ricos es que hablan de dinero sin tabús. Ahí me dijo $45.000 a la semana. Claro, yo me quedé así, dije $45.000 a la semana. O sea, ¿pero qué estás diciendo, tío? Esto es una barbaridad. Claro, o sea, la mansión era una puta locura, o sea, pero todo lo que os podéis imaginar. Pista de tenis, pista de baloncesto, piscinas en plural, 20.000 habitaciones, garaje, una rotonda, o sea, se abría la puerta así, entrabas. Claro, y ahí te das cuenta que dices, hostia, es que yo pensaba que 5.000 al mes por un alquiler de apartamento era mucho. Claro, entonces ahí es cuando empiezas a pensar mucho más en grande. O, por ejemplo, me acuerdo, esto es una locura, yo me acuerdo que estaba trabajando en un club y de repente me viene la jefa del club y me dice que voy a trabajar con el hijo del member más importante del club y no me dicen el apellido. Entonces, claro, me viene el chaval súper educado, 15 años, rubio, un chaval así muy guapo, muy educado, y juega muy bien al tenis, juego con él, y luego, claro, me meto en el sistema y veo el nombre y veo Brock Johnson, y digo, hostia, tal, interesante, no sé qué. Y luego al cabo de unas semanas le empiezo a preguntar a los entrenadores, le digo, oye, pero este chaval, y dice, no, este chaval es de la familia Johnson & Johnson. Claro, una de las mayores farmacéuticas del mundo. Encima, el padre era embajador en Londres de Estados Unidos, íntimo amigo de Donald Trump. O sea, estamos hablando de la top league. Y claro, te das cuenta de que esta gente cómo piensa a lo grande. Entonces, dices, bueno, si no llego ahí, con que me quede en un 10%, suficiente. Entonces sí que es verdad que te cambia la perspectiva. Y luego vivir en Nueva York también yo creo que nos ha ayudado mucho a nivel de desarrollo personal, conocer a mucha gente, gente de distintas culturas, gente por debajo de ti, gente por encima de ti. Y nos ayudó mucho a ese nivel también. Sí, y también yo creo que empezamos juntos, es que de hecho creo que tú y yo dentro del grupo fuimos los que más nos metimos en este mundo del desarrollo personal, de levantarse pronto, leer, empezamos a leer un montón, consumíamos un montón de lo que se llama hoy información de valor, ¿no? Sí. Que se ha puesto muy de moda, y la verdad es que nos empapamos de eso, y sí que es verdad que yo lo noto mucho eso en que hoy en día hay mucha información de calidad, pero mucha de esa información, tú y yo siempre decimos, es que esto ya lo hemos escuchado 20 veces, lo llevamos escuchando 5 años, a Gary Vee, a Grant Cardone, y mucha gente ahora que está sobresaliendo en España, sobre todo, está trayendo conceptos de Estados Unidos que está genial, porque ya lo hemos hablado muchas veces, que eso es lo mejor que se puede hacer, y no todas las opiniones, no todos los conceptos tienen que ser propios, sino que los conceptos no son de nadie. O sea, esto es información de valor, y cuanto más se propague, mucho mejor. Pero sí que es verdad que ahora mismo nosotros estamos ahí en plan de ¿a quién escuchamos ahora? Porque ya llevamos escuchando a todos estos tanto tiempo que al final se queda un poco, ¿no te pasa a ti un poco? Yo creo que a mí lo que me estás hablando son los libros. Sí que es verdad que a nivel de YouTube...
como que hacen mucho reutilización de contenido, todos estos mentores, pero yo sí que es verdad que los libros, obviamente, o sea, no he leído nada con lo que se puede leer, hay miles y miles y miles y miles de libros, Literal. y Sí, hay sí. muchísimo conocimiento que absorber aún, Sí. y lo que nos queda. Pero eso es un poco la historia de cómo, bueno, empezamos con el desarrollo personal, cómo nos cambiaron un poco los parámetros y cómo nos empezamos a interesar por el emprendimiento, bueno, el crear proyectos, el crear ideas, el invertir tu dinero, el crear riqueza, ¿no? Y bueno, y la historia del podcast es muy graciosa. ¿Cómo fue el podcast? Vale, el podcast fue, fue el año pasado, sí. Sí, el año pasado nosotros éramos consumidores de podcast A de full. todo tipo, o sea, Sí. americanos, Sí. extranjeros. Sobre todo relacionado, yo por lo menos con el emprendimiento y la inversión, que era lo que me dedicaba. Yo tenía ya un canal de YouTube de inversiones, me dedicaba a eso, estaba full con eso. Sí. Y Entonces, yo más desarrollo personal Sí. y marketing. Yo me gustaba mucho marketing. Sí, un poco- Veía mucho podcast de Seth Godin, me acuerdo, que me regalaste luego un vídeo, Sí, un libro. el libro. Y nada, fue yo creo en el rooftop de mi apartamento el año pasado, que era el último año mío de carrera. Y nada, estamos hablando ahí, nos pasamos una conversación larguísima, hablando de podcast, de un podcast que habías escuchado, y yo luego te comenté unas cosas que había escuchado en otros. Y estuvimos hablando tanto tiempo y se pasó tan rápido y dijimos, hostia, tú, qué conversación más trip, qué guapa. Sí, encima con las vistas del Claro, Skyline que de Nueva York. el rooftop era la Encima hostia, se veía todo. yo creo que tú te estabas yendo ya a España, Yo me iba ya. se te terminaba el ciclo de Nueva York, entonces Claro. estábamos hablando, teniendo una conversación de amigos de toda la vida, un poco haciendo un poco de feedback de toda la historia que habíamos vivido en Nueva York, de lo que iban a ser nuestros proyectos, nuestros objetivos ahora, y dijimos, vamos a Dijimos, montar venga, un pues, podcast. tío, vamos a hacer un podcast, tal. Pero claro, lo dejamos ahí como, bueno, yo acababa de terminar la carrera y yo me quería volver a España porque estaba montando una cosa aquí, entonces no me podía quedar, porque para quedarte después de la carrera, para quien no lo sepa, tienes que trabajar para una empresa, para que te den... Para que te sponsoricen. Para que te sponsoricen y te puedas quedar legalmente. Entonces yo decidí volverme a España en mayo del año pasado, de 2022. Entonces, claro, pues la idea estaba ahí, pero bueno, yo incluso pensé, bueno, podemos hacer una llamada por Zoom a la semana y la grabamos, pero claro, muy a lo cutre. Y luego, ¿fue que en diciembre viniste? Sí, en diciembre viniste, pero lo hablamos antes. En noviembre hablamos tú vamos a hacer el podcast, no sé qué, tal, y tú me dijiste venías 2 meses. Y dije, tú, en plan... Claro, porque a yo la vivo, piscina. Claro. voy y vengo yo, porque yo sí que me sponsorizaron la Green Card, yo terminé la carrera un poquito antes que Alex y decidí quedarme en un club que me sponsorizase la Green Card porque yo sí que quería tener la posibilidad de tener las puertas abiertas a Estados Unidos y bueno, cuando me la dieron ya tienes la libertad, ya eres residente permanente, ya puedes ir y volver cuando quieres y dije... Ahora es el momento de crear un podcast porque, tío, nos llevamos muy bien. Sí que es verdad que hemos conocido a mucha gente, leemos mucho, nos gusta conocer a gente, el modelo de negocio es increíble, somos personas súper sociables, nos encanta conectar con gente y yo creo que queríamos crear una comunidad de gente que pensase como nosotros, conectar con gente que pensase como nosotros, crear eventos, que ahora vamos un poquito a la idea que tenemos y así es como empezó Trippers. Sí, sí, porque sobre todo yo lo veía en el sentido de que teníamos mucho que aportar, en el sentido de que, bueno, hay muchos podcasts de emprendimiento, de gente aquí que ha emprendido en España, pero yo no había visto un perfil en plan de que, bueno, sí, orientados al emprendimiento, somos emprendedores, nos gusta crecer y todo, pero también hemos vivido fuera, nos interesamos por otras cosas que no son solo el emprender, y ahí se ha visto yo creo un poco también en la primera temporada que hemos traído a gente, o sea, muy, muy diversa. Hemos hablado con Ania, el episodio de la transexual. O sea, eso no se ve en un típico podcast de emprendimiento. O sea, nos gustan también temas que también nos interesan, que no nos interesa solo eso, y quedan muy interesantes. Sí, es que yo creo que la diferencia con Trippers, que obviamente Trippers va ligado a nuestra personalidad, es que yo, por ejemplo, cuando escucho a podcasts españoles, normalmente los hosts sí que son emprendedores, lo que yo llamo emprendedores natos. Emprendedores de que han nacido emprendedores, desde siempre han querido ser emprendedores. Para ser honestos, nosotros éramos deportistas, nosotros éramos tenistas, nosotros estábamos en la burbuja del tenis y nunca se nos había ocurrido emprender. Nosotros queríamos ser tenistas, entrenar 3-4 horas al día y ya está. Y claro, luego cuando fuimos a Estados Unidos, nosotros somos personas, vamos a ser claros, que nos gusta la fiesta, hemos salido una barbaridad en la universidad, estábamos un poco conociendo, experimentando, conociéndonos a nosotros mismos. Hemos tenido experiencias de todo tipo, hemos vivido todo tipo de cosas, hemos probado todo tipo de cosas, somos personas súper curiosas y lo que pasa es que luego siempre ha vuelto a la ambición, al desarrollo personal, al bienestar, a la salud. Entonces yo creo que Trippers se diferencia con eso, que somos personas más normales en ese aspecto, más personas que muy curiosas
Entonces por eso no lo queremos destinar a un podcast solamente de emprendimiento, sino que sea un podcast más espiritual, más de crecimiento personal, más de conocerte a ti mismo durante el camino de la vida, que es lo que exactamente nos va a pasar a nosotros, y el reinventarte, que no pasa nada por empezar de una forma y luego ir cambiando tu forma de ser. Sí, total, porque siempre hemos hablado que esto es un proyecto muy a largo plazo y que ahora mismo estamos en esto, un poco más en tema de espiritualidad, de conocerse uno mismo, de expandir la conciencia, pero luego a lo mejor en 2 años estamos en otra cosa y nos interesa otra cosa. Y por eso me encanta la esencia de que sea curiosidad, porque Trippers va a ser, yo creo, en el futuro, pues un reflejo de lo que nos llama la atención a ti y a mí, sobre lo que tenemos curiosidad en cada momento de nuestra vida. Sí. Entonces, por eso es una cosa que yo sé que es un proyecto a muy largo plazo y que va a durar y que va a ser la hostia. Sí, 100%. No, y es que encima la curiosidad es nuestro adjetivo porque gracias a la curiosidad, gracias a tener la mente abierta de querer viajar, de expandir la conciencia, de conocer nuevas fronteras, nos cambió la vida nuestro viaje a Nueva York. Entonces siempre queremos inculcar esa idea de que ya seas emprendedor, ya seas empleado, ya seas lo que quieras, siempre ten curiosidad, ten la mente abierta, conoce a gente de todo tipo, de todas culturas, porque es ahí cuando vas a empezar a conocer cosas sobre tu vida, sobre ti mismo, que ni sabías que existían, y ahí es cuando vas a empezar a evolucionar, ¿no? Sí, Y esa total. yo creo que es la esencia de Trippers. Y un poco a futuro, lo que vais a ver esta segunda temporada es, primero, contenido en más calidad, hemos invertido en mayor calidad. Segundo, invitados aún mejores que la primera temporada, conversaciones mejores porque nosotros también hemos mejorado, porque no teníamos claro. ni puta idea de cómo hacerlo No. y de cómo tener charlas. Y luego también le hemos querido dar una vuelta de tuerca y crear distintas líneas de contenido. Y entonces ahora nuestro fundamento principal y nuestro contenido principal van a ser los podcasts y las charlas, pero también queremos enseñaros un poco el BTS, es decir, detrás de las cámaras, cómo conocemos al invitado, cómo nos relacionamos con ellos, si vamos directamente a hacer una actividad en concreto con ellos. Entonces van a existir los vlogs. Los vlogs, ¿no? Los Trippers vlogs. Los Trippers vlogs. ¿Y cómo funciona un poquito eso? Bueno, eso pues obviamente dependiendo del invitado, pues obviamente no con todos podemos hacer vlogs porque no todo el mundo se dedica a hacer una actividad en concreto. A lo mejor es un doctor del sueño, pues tampoco no hay mucho que hacer, pero hay otros que sí y que van muy alineados con nuestro día a día y con nuestros intereses. Entonces podemos hacer... Un doctor del sueño y una terapia de sueño. Bueno, claro, una terapia de sueño. Venga, sí, mira. Ahí sí. Pero sí. Entonces, bueno, sí, hacer vlogs sobre todo con los invitados nos gustaría también. También alguno grabaremos seguramente tú y yo solos haciendo alguna actividad que nos guste y que consideramos que es de valor para la gente que nos ve. Pero sobre todo a mí me gustaría mucho más con invitados, pues aprender a hacer algo que los invitados dominan y que nos quieren transmitir. Cosas así que sean divertidas, pero que a la vez nos enseñen cosas y también la audiencia pueda beneficiarse de ese contenido. Totalmente. Y luego también, por otro lado, vamos a crear eventos parecidos a la esencia de Trippers, eventos de networking, pero también con fiesta, con música, que a nosotros nos encanta. Así que se vienen cositas. Sí, tenemos ahí cositas ya ahí en el horno para 2024. 2024. De tema fiestecita, que vais a flipar a nivel eventos, internacional, que sí. vais a flipar. Y nada, eso, básicamente se vienen muchas cosas, estamos muy contentos. Sí. Seguirnos en las redes sociales, que también Eso. vamos a empezar a distribuir un poco el contenido diferente. En TikTok va a ser más vídeo, en Instagram vamos a crear un poquito más de branding, más marca, más fotos y suscribiros, que es gratis, apoyáis Eso. el canal con lo mejor. Y nada, chavales, eso, suscribiros, que es gratis, Eso, por favor, es gratis, suscribiros, tío, es puto gratis. suscribiros, que es la única forma que apoyáis el canal de la mejor manera y nos entran nosotros ganas de seguir y seguir a full. Y nada, vamos a full y... Eso. Y nada, stay tuned. Stay tuned. Chao, chavales.